al preso número 9 ya lo van a confesar. Está rezando en la celda con el cura del penal. El preso número 9, precisamente un día como hoy. Este es Jorge Macías. Fusilaron a Miguel Hidalgo. Sí. ¿Dónde lo fusilaron? En Chihuahua. Sí. ¿Y ya? Qué curioso, está lleno de anécdotas muy curiosas, Hidalgo. Primero, ¿qué dicen? No sabemos cómo era. Todas las imágenes que tenemos del cura Hidalgo son falsas, salvo una que dicen que es la más cercana a él, una pequeña figurita que hizo un hombre, y está en el castillo de Chapultepec. De cera. De cera, eso. Sí. Y dicen que es la única que se hizo de él propiamente. Uh-huh. Todas las demás son referencias, unas son su hermano. Y precisamente hablando de monedas, si uno ve las monedas viejas, le cambió la nariz. Su imagen ha ido cambiando conforme han pasado los años. Otra cosa curiosa es que se rajó. No quise entrar a la Ciudad de México. Ya teniendo el gane, por una razón que yo no conozco, quién sabe, mis compañeros, se echó para atrás y se fue. Hay muchas versiones al respecto. Hay una que dice que, la que más establece, digamos, la historia oficial es la de, para evitar un saqueo similar a lo que había ocurrido en Guanajuato, en la Alhóndiga de Granaditas, decidió no tomar la ciudad. Otra versión dice que el virrey Venegas tenía familiares suyos y había amenazado con ejecutarlos si tomaba la ciudad. Pero hasta el día de hoy nadie ha podido dar una versión definitiva acerca de por qué exactamente ya frente a la ciudad. Además, recordemos que la ciudad no era lo que es hoy. Él estaba por ahí por la Marquesa, era cosa de bajar, la ciudad prácticamente era el centro histórico. Pero pues ya no tenía nada, ya no había nada entre el Monte de las Cruces, ahí cerca de la Marquesa, donde están las estatuas ecuestres de Hidalgo, Allende y Aldama. Ya no había nada para no hacerlo. Y de hecho, el no haberlo hecho lo enemista mucho. Hay un rompimiento importante con Allende. Y Allende entonces toma para un lado e Hidalgo toma para otro. Cualquiera de esas razones no justificaban que haya despreciado la victoria. Sí, porque se iba a ahorrar sangre, pero no se ahorró. Hizo que la guerra se prolongara 10 años más. Fue muy doloroso en víctimas, en personas que fueron, personajes muy valiosos que fueron ejecutados por los españoles. No, es terrible, ¿no? El costo de esa indecisión fue muy pesado para el país. Más caro, ¿no? A la larga. Y que dejó el país en manos de los conservadores. Y quizá el detalle, claro, este ya es a título personal, es que era un mujeriego, jugador y parrandero. Disipado, en su vida disipado. Y a diferencia de lo que ahora dicen, pues él luchaba por sus intereses. Los que se veían afectados, dicen, son sus propios intereses de él como hijo de españoles, pero que había nacido en México. Yo creo que en él se combina todo, es decir, no solamente, siempre hay una motivación personal desde luego, pero también sí había una idea de lo que estaba sucediendo, siendo un cura que se comprometió, porque no era un cura del alto clero, era del clero secular, es decir, del que realmente tenía una relación directa con los feligreses. Yo creo que él sí veía esa desigualdad existente en la Nueva España y demás,
y combina las dos partes. Digamos, los agravios contra los criollos como él, pero también los agravios contra una sociedad que era bastante desigual. Él ya había despilfarrado su fortuna en el juego, dicen. Pero era muy querido por la gente, al grado que a donde usted vaya, lo seguimos. Exactamente. Y es toda la imagen de Miguel Hidalgo está muy influida por una descripción de Lucas Alamán que no es exacta. Desde el color de los ojos, todo cómo lo describe es al contrario de otras descripciones y de imágenes más auténticas. Pero su principal promotor no fue el propio Porfirio Díaz. No. Cuando celebró el centenario e hizo imágenes y... Bueno, sí, porque esa estatua que está en la columna de la Independencia es el modelo para miles de otras estatuas que se distribuyeron en todo el país. Alejandro. No, pero sí es un personaje que siempre fue bien querido por buenos y malos, es decir, por partidos distintos. Luego vendría la crítica sobre él, que se permitió muchos excesos y todo, sobre todo de Lucas Alamán, pero en general es un personaje que es muy bien tratado a lo largo del siglo XIX en términos de la historia, y por eso ya desde entonces se le conoce como el padre de la patria. Todo el mundo le rinde reconocimiento en distintos momentos, y toda esta idea del grito, pues luego la celebración de independencia ya se realiza desde 1812, es decir, todavía ni siquiera se consumaba y todavía no se sabía si podríamos alcanzar o no la independencia, y ya se celebraba el inicio de ella, por ejemplo, en 1812 con López Rayón. Pero yo creo que lo interesante es que fue agarrando fuerza y tiene un lugar que desde luego la apoteosis es en las fiestas del centenario de la independencia con Porfirio Díaz, pero creo que es de los mejor librados en términos de su ejercicio histórico. Y otra cosa que han discutido mucho es eso, ahorita que lo mencionaste, que si él es justo llamarlo el padre de la patria, que hay otros que se lo merecen más, ¿o no? Es que es... No pregunto, Mario, no lo estoy diciendo. A mí no me gustan ese tipo de calificativos, es decir, el padre de la patria, el benemérito de las Américas. Son parte también como de esta parafernalia, de estos adornos que llenan la historia. Pero yo creo que más bien la patria se va construyendo a través de sus generaciones y a través de personajes. O sea, ahí también podría entrar desde luego Morelos, pero también Juárez, pero también Madero. Es decir, esta idea de como de ponerle una fecha de nacimiento y con dos papás, pues creo que no aplica en la historia. Yo recuerdo que a un maestro que regañaron porque nos dijo, es que Hidalgo era bien borrachote. Pero cuando nos empezó a explicar eso, pues a nosotros sí nos llamó la atención. A nosotros ya dejó de ser un héroe de la patria para pasar a ser un personaje normal. Bueno, así lo dibuja o lo representa Jorge Ibargüengoitia en su último libro, que es maravilloso, que se llama Los Pasos de López. Es López, pues es el cura Hidalgo, como pues se enfrenta al hecho de que tiene que empezar una guerra de liberación. Y por cierto, hay un retrato de Hidalgo con pelos todavía más joven. Es de Claudio Linat. Y pues es interesante. ¿Pero ha comprobado que sea él? Sí es él. Ah, pues ese no lo he visto, habrá que rescatarlo.